Hola, soy tu amiga Susana Rebón. Te doy la bienvenida al programa Vive Bien, en el cual te contaré cómo, de forma natural y sencilla, tú puedes eliminar tu dolor crónico y tu sufrimiento causado por el estrés. ¿Cómo evitar la diabetes tipo 2 desde joven, desde niño? Bueno, la diabetes tipo 2 actualmente ha experimentado un crecimiento muy grande, en verdad, en los últimos años, en diferentes partes del mundo, pero en líneas generales ha aumentado mucho. Y lo más sorprendente es que antes era una enfermedad que se empezaba a manifestar en las personas de 40 años, dependiendo qué tipo de vida hubieran llevado, que si sus padres ya venían de ser diabéticos. Entonces, de todas formas, experimentaban la enfermedad ya siendo adultos. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que se está viendo con mucha frecuencia en niños y en jóvenes. Y, por ejemplo, en México es uno de los países, por lo menos del hemisferio occidental, es el que más tiene incidencias de diabetes tipo 2. Entonces, han estado estudiando, han estado viendo a qué se debe, por qué será, y se han percatado, hay diferentes corrientes, hay diferentes resultados, ¿no?, de los estudios. Unos apuntan a que es la comida muy procesada o que tienen acceso a mucha comida y entonces, bueno, pues comen mucho, pero viven en ciudades, tienen actividades sedentarias, o sea, están muy quietos relativamente, viendo televisión, jugando, pero estando sentados. Entonces, pues eso promueve que engorden y al engordar, pues el páncreas, que es el encargado, que es el que se enferma, que es el que se daña con la diabetes, pues se ve afectado ya también en niños y en jóvenes. Bueno, pero también otro aspecto que han visto es que la mayoría de esta población juvenil e infantil está en lugares donde están sometidos a muchas presiones de tipo emocional, es decir, están en lugares donde ha habido catástrofes naturales o sigue habiendo y no se han podido resolver, han crecido en unos ambientes así de refugios o teniendo que estar cambiando de vivienda de un momento a otro porque están siendo reubicados por todos estos organismos de ayuda, ¿no? O porque están viviendo situaciones históricas, políticas, que son muy conflictivas, ¿no? Entonces, no necesariamente que estén en guerra, sino que el ambiente, pues, no deja de ser peligroso. Entonces, está sucediendo eso. ¿Qué señal nos está dando? Que una de las causas probables de la diabetes tipo 2, sea en la edad que sea, es un estrés acumulado o causa de un estrés muy prolongado, de haber estado sometido a un estrés muy prolongado. Dirán, bueno, ¿y los niños y los jóvenes antes? Bueno, pues antes de pronto estaban más protegidos. Otra cosa, hoy en día se ponen en televisión, los dejamos, nosotros salimos a trabajar,
los dejamos viendo películas que se supone que son aptas para niños y ponemos el control en la televisión para que no vean, pero hay formas muy sutiles de generar cualquiera de estas emociones que son del estrés. ¿Cuáles son las emociones? Miedo, tristeza o rabia. Entonces, pueden estar viendo los juegos, estos juegos electrónicos también, ¿no? Que promueven, si perdiste, te dio mucha rabia, ¿sí? Y te sientes triste porque ya no eres el líder del grupo. Entonces, ya es con más frecuencia, ya es más, con más intensidad y estando sentados. Porque antes en mis tiempos, sí, nosotros también jugábamos y nos peleábamos, pero salíamos corriendo. Entonces ahí sí estamos este, cumpliendo con la labor de las hormonas del estrés, que la principal es el cortisol, también está la adrenalina, que si corres, ya sea que corras para atacar o corras para huir, la estás utilizando. Pero es que ahora es todo mental, estás sentado. Y si eres una persona que está trabajando joven, comenzando a trabajar, o estás en la universidad, o estás en donde sea, pues es igual, estás sentado, estás quieto. Por otra parte, el tipo de trabajo. De pronto seguimos comiendo las mismas cantidades que los abuelos, ¿verdad? Pero ya no trabajamos en el campo. Entonces no estamos haciendo suficiente ejercicio. Eso también hay que verlo y vamos engordando. Pero un factor muy importante por el cual se está considerando el estrés como una de las causas de este repunte de aumento de la diabetes en la población mundial es precisamente la hormona del cortisol que se genera cuando se está sometido al estrés. Esta hormona, ¿qué hace? Que inhibe la hormona que genera el páncreas, ¿para qué? Para disolver, para procesar la glucosa, el azúcar, ¿sí? Porque la diabetes es que no se está procesando la glucosa de la sangre, son niveles muy elevados. ¿Por qué? Porque el páncreas no está funcionando bien o porque estamos comiendo mucho carbohidrato que se convierte rápidamente en glucosa, ¿sí? O porque tenemos mucho estrés, esto es a lo que han llegado ahora, tenemos mucho estrés, tenemos mucho cortisol y el cortisol anula el efecto de la insulina que genera el páncreas. ¿Por qué? Para que la glucosa pase a la musculatura. ¿Para qué? Para salir corriendo rápido y resistiendo bastante, con mucha energía. La glucosa es la energía. Entonces, al ser así, pues tenemos rabia, tenemos tristeza, tenemos miedo, estamos sentados, no nos movemos, además comemos más, o sea que estamos sometiendo al páncreas a una labor que es fuera de lo común. ¿Qué pasa? Que a los 10 años, 11 años, 12 años, ya está el páncreas prácticamente no está funcionando, se ha utilizado demasiado, demasiado, ¿sí? Eso también tiene que ver lo que acabo de repetir del tipo de juegos. En los juegos que eran antes eran más al aire libre, si te pegaban con la pelota, pues tú salías corriendo y si no, al día siguiente agarrabas tú la pelota y se la lanzabas al otro, ¿no? Así, ahí tú estabas moviendo, te estabas liberando, ¿no? Pero es que ahora no. Entonces estás sobrecargando la función del páncreas. La otra cuestión también puede ser que uno haya pasado por experiencias muy terribles siendo pequeño y uno mantiene esas emociones, esas imágenes, esos episodios. De pronto uno no los ha resuelto completamente, están en el subconsciente. O uno sí se acuerda, pero entonces te vistes mal cuando era niño, entonces escuchas pelear a alguien ahora, tú ya teniendo 40, 50 años, o desde que tienes 30, 20 años,
Cada vez que escuchas que alguien está peleando o que está regañando a un niño, lo primero que te viene a tu mente es el recuerdo de pronto de cómo te maltrataban a ti o cómo tú veías que maltrataban a tu vecino, por ejemplo. Y sentías mucha tristeza, mucho dolor, porque el vecinito tuyo, después que lo habían maltratado, ¿con quién se reunía para llorar juntos? Contigo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que a lo largo de los años, tú cada vez que vas escuchando y viendo un episodio que te está recordando algo muy grave de cuando eras pequeño, pues te vuelve a dar la rabia instantáneamente o te vuelves a sentir triste o te da miedo. Escuchaste un sonido de ese mismo tipo que escuchabas cuando eras pequeño y de pronto sientes miedo. Cuando volteas a ver, ah, no, es que era esto, pero ya estás sensibilizado frente a ello, ¿no? Entonces, hay unos ejercicios, el método mindfulness, la buena noticia es que existe el método mindfulness, que son unos ejercicios de, para aprender a manejar estas emociones en diferentes formas, diferentes momentos. Por ejemplo, hay un ejercicio que se llama respiración 396, que es para en primer momento, si sientes miedo, que te sientes ahogado, ¿verdad? Que es como que no respiras, pues haces esta respiración profunda, consciente, donde inspiras contando hasta 3, retienes el aire en los pulmones contando hasta 9 y lo expulsas por la nariz siempre contando hasta 6. Y con ello te estás oxigenando, baja el ritmo cardíaco, baja la generación de cortisol, además de la de adrenalina. Entonces ya no estás forzando a tu páncreas a que actúe, porque ya estás calmado en cuestión de minutos, ¿sí? Eso en primer lugar, pero después hay otro ejercicio para ver qué es lo que me está a cada momento generando rabia, generando tristeza, generando miedo, porque son de pronto por eventos del pasado o de pronto también puede ser porque estoy pasando por una situación que no sé cuál va a ser mi futuro, hay una incertidumbre y entonces, aunque falte un año todavía para yo encontrarme en esa situación, me paso todo el año pensando las 24 horas sobre lo que me podrá suceder dentro de un año. Entonces, ahí estamos también bombardeando con cortisol el cuerpo y entonces la insulina del páncreas no funciona para regular la glucosa en sangre. Entonces, hay un ejercicio que es de evitar el dolor, evitar el sufrimiento cuando se tiene un dolor emocional y también físico, saber a qué se debe ese dolor emocional, por qué sufro, cómo sufro, y saber eliminar el sufrimiento, aprender a eliminar el sufrimiento con ese ejercicio. Ese ejercicio se llama ejercicio para eliminar el sufrimiento cuando hay un dolor. Otro ejercicio es para dormir, porque de pronto has estado tan alterado durante todo el día que tampoco duermes. Porque estás piensa que piensa en lo que hiciste, piensa que piensa en lo que vas a hacer y no duermes. Entonces hay un ejercicio es la respiración 4-7-8 que la haces minutos antes de ya tú te decides que vas a dormir, ya estás acostado y lo haces. Y a medida que repites ese ejercicio, vas durmiendo. A lo mejor el primer día tardas 10 minutos en dormirte o a lo mejor hasta más. Pero en todo caso, inclusive aunque no te duermas tan rápido, te estás calmando. Y entonces estás dejando de bombardear a tu cuerpo con cortisol, que es el que inhibe el funcionamiento, la función de la insulina. Bueno, esos son 3 ejercicios. Yo voy a dejar en la descripción del video una lista, el enlace de una lista con 9 ejercicios mindfulness. Yo aquí he mencionado 3, pero tú puedes ir viendo desde el primero hasta el noveno, puedes ir practicándolo uno por día o uno una semana, a la otra semana aprendes otro, a la otra semana aprendes el otro y después los utilizas en las diferentes situaciones que te encuentres, porque son herramientas. Tú aprendes a utilizar una herramienta que es un tipo de respiración, que es un tipo de meditación. Meditación quiere decir que concentras tu pensamiento en algo específico, ¿verdad? Y
ya cada vez que se te presenta una situación, pues ya sabes, bueno, en este momento hago ya de una vez, me estoy sintiendo asustado, voy a hacer la respiración 396. Me estoy sintiendo cansado y al sentirme cansado veo que no voy a poder hacer la tarea que me han encomendado en el trabajo. Entonces, ay, me empiezo ya a sentir nervioso. ¿Y entonces qué hago? Bueno, pues me voy a comer un chocolate. Ajá, pero estoy nervioso, además me estoy comiendo un chocolate, entonces estoy bombardeando con cortisol por un lado y por el otro lado con glucosa. Entonces, exceso de glucosa. ¿Ves? Entonces, ahí hago otro ejercicio, otro tipo de ejercicio, que es calmarme con la respiración, por ejemplo. ¿Sí? Y luego, más tranquilamente en la casa, pues puedo hacer el de verificar qué cosas me están, por qué yo salí y aparentemente no pasó nada y sin embargo me estoy sintiendo mal. Bueno, pues fue algo que a lo mejor te recordó algo del pasado que tú no lo tienes así muy presente, muy en tu presente, pero sí te activa la sensación de miedo, sí te activa, perdón, la emoción de miedo, la emoción de tristeza o la emoción de rabia, y no sabes por qué. Entonces, eso ahí está de el sufrimiento es bueno. Hay otro ejercicio que es el de observación del cuerpo. El de observación del cuerpo te va vas aprendiendo a sentir cómo va reaccionando tu cuerpo. Porque también hay alimentos, ¿verdad? Que de pronto a una persona el dulce no le hace ningún daño o la sal, pero a otras personas sí le hacen más daño el dulce o más daño la sal, las cuestiones saladas. Cada cuerpo es diferente. Entonces con el ejercicio de observación del cuerpo, tú comes algo y te empiezas a sentir raro, entonces puedes hacer el ejercicio de observación del cuerpo en lo que llegas a tu casa, que estás más tranquilo, y entonces te das cuenta, por qué me está doliendo esto? ¿Por qué me estoy sintiendo así? Y entonces analizas la parte del cuerpo, observas la parte de tu cuerpo que en donde estás sintiendo ese malestar y te vienen los pensamientos, porque ya estás muy calmado, te vienen los pensamientos de los primeros pensamientos que te van llegando. Es lo más probable que sea la situación que te causó ese malestar en el cuerpo, ¿sí? Pero lo más importante para la diabetes tipo 2 es que es provocada también por el estrés, un estrés continuo, constante, por mucho tiempo, y con estas técnicas, con estos 9 ejercicios, tú vas a ir poco a poco aprendiendo a manejar tus emociones. Y entonces, ¿que no vas a sentir rabia? Sí la vas a sentir, pero en lo que la sientes al minuto, ya la anulas. ¿Y cuál es el antídoto de esas 3 emociones perturbadoras? La alegría. Entonces, hay también unas técnicas para que venga la alegría. Es parte de uno de esos ejercicios, es eso, para estar siempre alegres o la mayor parte del tiempo alegres. En lo que ves que te estás poniendo triste, pues hay una forma, con ese ejercicio te pones alegre nuevamente. La alegría es la mejor emoción, es la del amor incondicional. Cuando estamos alegres, verdaderamente alegres, no eufóricos, no soltando risas así teatrales, ¿no? Sino que reímos desde el fondo de nuestro corazón, esa es porque hay amor. El amor sana todo, todo. El amor es la energía más alta. Eso ya lo han medido los científicos, eso ya lo han medido los médicos. Ya se sabe que es así. Entonces, bueno, ahí te voy a dejar en la descripción los enlaces, también te dejo los enlaces de este podcast, si quieres ver más, para que puedas ver más capítulos. Y em, hay uno también de cuentos para reflexionar, porque de pronto, viendo estos cuentos, escuchando estos cuentos, te viene el recuerdo. Ay, pero si a mí me pasó algo así también, ¿sí? Eso ayuda. Entonces, es una lista de cuentos para reflexionar que presenta situaciones en diferentes personajes. Pero bueno, y además es entretenido, son obras. Y otra cosa muy particular de esos cuentos es que son del siglo XIX, de hace un siglo. Entonces, ¿cuánto hemos evolucionado en verdad en cuanto al manejo de las emociones?
nos identificamos con esos personajes de hace 100 años. ¿Actuamos igual todavía, después de 100 años? ¿Sí? Esa es una pregunta. Entonces, ahí lo vemos y también que son de excelentes escritores reconocidos, clásicos. Ese tipo de cuentos lo pueden escuchar con sus hijos porque están aptos para niños, para adultos, para todo. Son para reflexionar, son muy educativos, son muy buenos. Entonces los recomiendo que se reúnan en familia, lo escuchan y después hacen la reflexión. Y si ya conocen todos estos ejercicios de mindfulness, pues pueden hacer el ejercicio de decir, bueno, si yo fuera ese personaje y ahora ya conozco estos ejercicios, ¿cuál de todos ellos aplicaría? Y entonces no llegaría a esa situación desafortunada. ¿Mm? Ese es un ejercicio que se puede hacer. Los padres lo pueden hacer con los hijos, los abuelos lo pueden hacer con los nietos o con sus propios hijos o toda la familia reunida. Bueno, ya me despido con mucho cariño y te recuerdo, tú mereces vivir bien y puedes vivir bien. Vive bien.